Bielorrusia es un país conocido por ser la última dictadura de Europa y diréis, ya están otra vez los de VisualPolitik llamando dictadura a todo aquello que no se pliega a los intereses del capitalismo. Pues no, hasta el propio dictador de Bielorrusia reconoce que lo es. Atentos. Es mejor ser un dictador que gay, declara el presidente de Bielorrusia. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos, pero ¿cómo va a ser Bielorrusia una dictadura si acaban de tener elecciones? Sí, amigos de VisualPolitik, el 9 de agosto de 2020 los bielorrusos fueron a las urnas como hacen cada 5 años y por sexta vez consecutiva Alexander Lukashenko ganó. Y diréis, ¿por cuánto? ¿51%? ¿60%? ¿70%? Pues nada menos que el 80%. Como os podéis imaginar, este resultado es más falso que el alma de Judas, y lo cierto es que no es ni la primera ni la segunda vez. Este hombre ha trucado tantas elecciones que es que ya no se molesta ni en disimular. Hemos manipulado las últimas elecciones. El 93,5% votó por Lukashenko, pero dicen que no es un resultado europeo, así que lo hemos bajado al 86%. Alexander Lukashenko después de las elecciones del 2006. Habéis oído bien, Lukashenko es más que un dictador, es el clásico malo de película de James Bond, megalómano, sediento de poder y carente de escrúpulos. Quedaos con esto, porque luego nos va a servir para entender mejor la situación de Bielorrusia. Pero volvamos con nuestra historia. En agosto de 2020, los bielorrusos han tenido de nuevo elecciones. Como ya viene siendo tradición en estos parajes, la candidata de la oposición ha tenido que marcharse del país, y los detractores de Lukashenko han salido a la calle y muchos de ellos ya están en la cárcel. ¿De cuánta gente hablamos? ¿100 presos? ¿500 presos? Pues nada menos que 6.700 detenidos según las propias autoridades bielorrusas, entre ellos menores de edad. Y creo que a ninguno os va a sorprender si os digo que las cárceles bielorrusas son el último lugar donde querríais estar. Dentro de una celda de aislamiento, a decenas de hombres se les dijo que se desnudaran y se pusieran a 4 patas mientras los oficiales los pateaban y golpeaban con porras. Pero ya sé lo que estaréis pensando, esta película ya la hemos visto. Tenemos una ex república soviética donde los derechos humanos son opcionales. De repente ocurre un evento político que saca a cientos de miles de personas a la calle. El gobierno reprime las protestas con violencia. ¿No os suena esta historia de algo? Exacto, es lo mismo que pasó en el año 2014 en Ucrania. ¿Os acordáis de las protestas del Euromaidán? ¿Y os acordáis de cómo terminaron? Exacto. Vladimir Putin invadió Crimea para evitar que el país se fuera de su área de influencia. Acordaos de los famosos hombrecillos verdes. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿de verdad Bielorrusia puede ser una democracia? ¿Mandará Putin al ejército para defender a Lukashenko? ¿Es Bielorrusia la nueva Ucrania? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes tengo que daros una noticia que probablemente ya sepáis, y es que hemos creado un nuevo canal de YouTube, y os va a flipar. Se llama Megaprojects, con K de VisualPolitik. En este canal, Enrique, Alberto y yo os vamos a hablar de los proyectos más ambiciosos de la historia de la humanidad. En menos de 50 años, la humanidad pasó de comunicarse entre la mayoría de las partes más importantes del mundo a través de cartas transportadas en barcos a comunicarse por telégrafo. Con el paso de los años, el B-52 Stratofortress se ha convertido en mucho más que un simple avión. Es algo así como un castillo volante. Un ejemplo es el proyecto de la Estación Espacial Freedom, anunciado por Ronald Reagan durante su discurso del Estado de la Unión. Si os gusta la ingeniería, este canal os va a encantar. Todos los guiones tienen una investigación detallada detrás y podréis entender cómo se han llevado a cabo grandes megaproyectos como la presa de las Tres Gargantas en China o el cable telegráfico transatlántico. Esperamos que os guste tanto como a nosotros. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Aquí curamos el coronavirus con el vodka. A estas alturas todos hemos oído las teorías más peregrinas con respecto al coronavirus, desde teorías de la conspiración hasta tratamientos mágicos. Pues atentos a la receta de Lukashenko para luchar contra el COVID-19. El
Vodka y saunas curarán el coronavirus, dice el presidente de Bielorrusia mientras se niega a confinar el país. Como veis, algunos estereotipos de la antigua Unión Soviética parece que no terminan de desaparecer. También dijo, aunque de esto han pecado muchos otros gobernantes, que el coronavirus no iba a afectar a Bielorrusia y llamó a la pandemia una psicosis global. Sí. Lo habéis oído bien. Desde el primer momento, Lukashenko tuvo muy claro que esto del coronavirus no iba con él. Incluso instó a los bielorrusos a dejar de llevar la mascarilla. Y por eso, mientras que medio mundo se estaba confinando en sus casas, Bielorrusia organizó eventos multitudinarios como el desfile del 9 de mayo. ¿Qué ha pasado después? Pues nada que no fuera de esperar. Casi 70.000 contagios en un país de solo 9 millones de habitantes, y entre ellos, el mismísimo Lukashenko. Como os podéis imaginar, en cualquier país estas cifras tendrían un impacto en la popularidad del presidente, ¿verdad? Pues sí, y a la vez no lo sabemos, porque los estudios sociológicos en Bielorrusia están prácticamente prohibidos. De hecho, las organizaciones que quieran llevar a cabo sondeos políticos tienen que contar con la aprobación del gobierno, y muchas veces no pueden publicar los resultados. Ahora bien, este año varios medios intentaron hacer una encuesta política online, y adivinad lo que ha pasado. Pues dos cosas. La primera, que Lukashenko ha sacado un 3% en la intención de voto, y la segunda, que el gobierno ha prohibido las encuestas electorales. Por supuesto que esas encuestas tampoco eran del todo fiables. Es difícil pensar que Lukashenko tenga solo un 3% de apoyo. Todavía cuenta con un montón de partidarios en las zonas rurales. Pero es difícil creerse que en plena crisis del COVID-19, Lukashenko haya ganado las elecciones con un 80%. Y es que por más que el régimen lo quiera mostrar así, Lukashenko no es ni de lejos la única opción. En las elecciones de 2020 compitió por el puesto con otros 4 candidatos, y de esos 4 candidatos, solo una ha podido llegar a las urnas. Hablamos de Svetlana Tikhanovskaya. Esta mujer se presentó en vez de su marido porque al marido le metieron en la cárcel en mayo de este año. Su delito: ser un youtuber crítico con el gobierno. Los otros 2 candidatos tampoco han podido presentarse a los comicios, y en todos los casos hablamos de presión por parte del gobierno. Y por eso toda la oposición bielorrusa ha cerrado filas en torno a la señora Tikhanovskaya. Su propuesta electoral es muy clara: una transición a la democracia. Básicamente, Tikhanovskaya quiere gobernar 9 meses hasta convocar nuevas elecciones. Durante esos 9 meses ya ha prometido que liberará a todos los presos políticos y convocará unos comicios limpios y transparentes. Como habréis podido adivinar, este programa no le hace la más mínima gracia a Alexander Lukashenko. Lo que seguro que no habréis adivinado son los argumentos que ha dado para atacar a su opositora. Atentos. Nuestra Constitución no está hecha para una mujer, y nuestra sociedad no es lo suficientemente madura para votar a una mujer, porque en nuestra Constitución el presidente ostenta un gran poder. Habéis oído bien. La frase es literal. Como podéis ver, las elecciones en Bielorrusia no tienen nada que ver con las de ningún otro lugar en Europa. Y lo mismo ocurre con el recuento. Lukashenko ha obtenido el 80% del voto frente al 10% de Tikhanovskaya. Como os podéis imaginar, en estas elecciones hemos visto un catálogo completo de todas las formas que existen para manipular unas elecciones. Se prohibió la entrada a los observadores internacionales. Durante el día de los comicios, Internet se apagó en todo el país y varios periodistas críticos fueron expulsados de Bielorrusia durante la campaña. Al día siguiente, los opositores a Lukashenko, que obviamente son más del 10% de los votantes, salieron a la calle a protestar. Hasta aquí, nada que os vaya a sorprender. Lo que hace que este caso sea tan especial son los números. Más de 200.000 personas han salido a la calle en Minsk. Esto es 1 de cada 10 habitantes. Además, pensad que hablamos de una dictadura donde existe la pena de muerte. De hecho, más de 6.700 manifestantes están ya en la cárcel y 3 de ellos han fallecido a manos de la policía. Es decir, que salir a protestar en Bielorrusia es todo un deporte de riesgo. El hecho de que más de 200.000 personas se atrevan a manifestarse indica que hay muchísimos más que se han quedado en casa. Y diréis, ¿y qué ha pasado con la opositora de Lukashenko? ¿Qué ha pasado con la señora Tikhanovskaya? Pues esto. Уважаемые граждане Республики Беларусь,
Я Светлана Тихановская. En este vídeo se puede ver cómo la líder de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, está sentada en un despacho de la Comisión Electoral Central. Está leyendo un papel en el que dice que las protestas deberían cesar y que los manifestantes tienen que aceptar la victoria de Lukashenko. Y sí, es exactamente lo que parece, la toma de una rehén. Recordad que el marido de Tikhanovskaya sigue en la cárcel bielorrusa. Sus hijos han recibido amenazas de muerte y además varios miembros de su equipo también estaban detenidos en el momento en el que esta mujer grabó este vídeo. Es más, el mismo día en el que se publicó, llegaba este otro anuncio. Svetlana Tikhanovskaya está a salvo. Está en Lituania. Linas Linkevičius, ministro de Asuntos Exteriores de Lituania. Desde entonces, Tikhanovskaya sigue en Lituania, pero no ha abandonado sus aspiraciones políticas. Al contrario, ha anunciado que está preparada para liderar un gobierno en el exilio. Es más, incluso ha creado un consejo de coordinación para la transición democrática. Como era de esperar, a Lukashenko todo esto no le ha gustado para nada. Así que tanto Tikhanovskaya como su equipo podrían ser juzgados por atentar contra la seguridad nacional de Bielorrusia. Y todo esto explica que tanto la Unión Europea como Canadá como Reino Unido no reconozcan estos resultados. Las elecciones del 9 de agosto de 2020 están consideradas como un fraude por casi todos los países del mundo. Y diréis, ¿quiénes aceptan los resultados? Pues en esta lista tenemos a países tan democráticos como China, Tayikistán y, por supuesto, Rusia, la madre Rusia. Y ya sé lo que estabais pensando. Qué raro que lleváramos tantos minutos sin haber mencionado a Putin. Pensadlo bien, Rusia y Bielorrusia son países hermanos. En los años 90 llegaron a plantearse unirse en el mismo país. Parte del gas y el petróleo que llega desde Rusia a Europa pasa por las tuberías de Bielorrusia, y Putin y Lukashenko han sido grandes amigos durante décadas. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer Putin en este caso? ¿Defenderá a Lukashenko? ¿Mandará al ejército ruso a Minsk para frenar las protestas? La respuesta a esta pregunta es también la respuesta a otra pregunta aún más importante. ¿De verdad puede Bielorrusia convertirse en una democracia? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El mal menor. Os lo contamos hace unas semanas aquí en VisualPolitik. Desde principios del año 2020 las relaciones entre Putin y Lukashenko han pasado de hermanos de sangre a es complicado. La gran aspiración de Rusia desde los años 90 es anexionarse Bielorrusia, pero recordad que Lukashenko es un megalómano, es ese villano de película de James Bond. No es el clásico dictador que acepta ser un títere de nadie más, mucho menos que el país del que es dictador deje de existir. Así que, ¿qué ha hecho Putin al respecto? Pues Putin ha estado presionándole como mejor sabe hacer, amenazando con cortar el suministro de gas y petróleo al país. Exacto, lo mismo que hemos visto en Ucrania. Todos estos movimientos podrían haber funcionado con un líder mínimamente racional, pero no olvidéis que hablamos de un señor como Alexander Lukashenko. Y de hecho fue en ese momento, en el año 2020, cuando Lukashenko rompió la baraja y amenazó a Putin con robar el petróleo ruso que pasa por los oleoductos bielorrusos. Dicho de otra forma, Rusia vende petróleo a Europa. Ese petróleo va por unas tuberías que pasan por territorio bielorruso. En cualquier momento, Bielorrusia podría pinchar estas tuberías y quedarse con todo ese zumo de dinosaurio. Pero no solo eso. Lukashenko se ha estado reuniendo con la Casa Blanca. De nuevo, esto lo explicábamos con más detalle en un vídeo que os dejo en la descripción. Pero quedaos con este dato. En el momento en el que hacemos este vídeo, la Unión Europea ha dicho que no reconoce el resultado de Bielorrusia. Y por otro lado, la Unión Europea ha suavizado muchas de las sanciones a Bielorrusia. Y lo lleva haciendo desde el año 2016. Para el Kremlin todo esto significa una cosa. Lukashenko está pactando con el enemigo y no es de fiar. Y esta es la primera gran diferencia entre Bielorrusia y Ucrania. En el año 2014, Ucrania estaba gobernada por Viktor Yanukovych, un hombre leal al Kremlin. Podía ser un corrupto, un autoritario y lo que vosotros queráis, pero era un hombre racional.
No se puede decir lo mismo de Alexander Lukashenko, y por eso tantos analistas políticos se empiezan a plantear este escenario. Opinión. Putin quiere que Bielorrusia esté en la órbita de Moscú, con o sin Lukashenko. Por supuesto que Rusia ha reconocido el resultado electoral. De hecho, Putin llamó a Lukashenko la misma noche de las elecciones para darle la enhorabuena. Hasta aquí, el fin de las declaraciones. En el momento en el que grabamos este vídeo, el Kremlin no ha dicho ni una palabra de mandar a su ejército para defenderse de las protestas. Y creedme, en estos momentos Lukashenko necesita ayuda. Y por mucho que diga, no la tiene. Lukashenko dice que Putin ha prometido apoyo de seguridad a Bielorrusia. Y lo cierto es que Lukashenko necesitaría ese apoyo más que nunca. Para que os hagáis una idea, en pleno 2020, tanto el ejército como la policía bielorrusa siguen usando armamento de la Unión Soviética. Durante años, este país ha hablado de renovar su ejército, pero más allá de algún programa muy concreto, sigue como estaba en los años 90. Se sentían demasiado cómodos teniendo la ayuda de Rusia. Sin embargo, ese apoyo incondicional de Putin ya no está garantizado. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos, pero ¿de verdad va a permitir Rusia que Bielorrusia tenga un gobierno antirruso? Menuda frase acabo de soltar, pero aquí viene mi pregunta. ¿Y a vosotros quién os ha dicho que la oposición a Lukashenko tenga algo en contra de Moscú? ¿Os ha estallado la cabeza? Os va a estallar la cabeza. Pues atentos. La oposición bielorrusa dice que aboga por una relación amistosa con Rusia y otros países. Para que os hagáis una idea, uno de esos 4 candidatos de oposición era el señor Viktor Babarika, directivo de Gazprom en Bielorrusia. Más concretamente, este hombre era el director del banco de Gazprom en Bielorrusia. Y por si no lo sabéis, Gazprom es la gasística rusa, totalmente conectada con Putin. En otras palabras, que Putin tiene dos alternativas. Una es mandar a su ejército a defender a un dictador que ha traicionado su confianza. La otra es sentarse y esperar. Si gana Lukashenko, la situación sigue como está. Si gana la oposición democrática, todo apunta a que las relaciones con Rusia podrían mejorar. Y diréis, venga ya, Fonseca, eso es imposible. Putin no puede permitir que un país aliado se convierta en una democracia. Y lo cierto es que os equivocáis. Puede que os sorprenda, pero no es la primera vez que un líder democrático apoya a Putin. Lo hemos visto ya en Armenia. La revolución de 2018, de la que ya os hablamos también en VisualPolitik, trajo una transición democrática en este país. Tanto el actual presidente como el actual primer ministro armenio han cambiado el régimen de arriba a abajo. Es más, incluso están proponiendo cambiar la constitución del país. En este caso, Putin evitó intervenir. Podría haber mandado al ejército para mantener al régimen armenio. Incluso podría haber hecho como en Ucrania, mandar a soldados sin bandera, los famosos hombrecillos verdes. Pero decidió quedarse de brazos cruzados y hoy en día Armenia está pasando por una transición democrática, pero sigue siendo un aliado de Rusia y las relaciones con Putin son igual de buenas que antes de la revolución. Algo parecido podría ocurrir en una hipotética transición bielorrusa. Es más, no sería raro pensar que Rusia podría tener más influencia en unas elecciones libres que en una dictadura. Pensadlo bien. En un país como Bielorrusia apenas hay medios de comunicación. Hablamos de un país de menos de 10 millones de habitantes que lleva 24 años sumido en una dictadura donde obviamente no había libertad de expresión. El Kremlin tiene una inmensa maquinaria de propaganda, desde Russia Today hasta los bots de internet. Bien utilizada, esta maquinaria podría servir para impulsar a un candidato prorruso. En otras palabras, que a Putin podría interesarle quitarse de en medio a Lukashenko. Y todo esto explica que a diferencia de lo que ocurrió en Ucrania en 2014, ahora Putin diga estas cosas sobre Bielorrusia. Putin le dice a Merkel que la intervención extranjera en los asuntos bielorrusos es inaceptable. Sin embargo, días más tarde de la conversación con Angela Merkel, el 27 de agosto, Vladimir Putin ha anunciado en la televisión rusa que tiene un comando de fuerzas especiales listo para actuar si la situación se descontrola. Todavía no sabemos si son solamente palabras o si Rusia estaría realmente dispuesta a intervenir. Lo que sí podemos decir es que en su duelo contra Putin, Lukashenko ya ha perdido.
Nadie puede predecir el futuro, nadie puede estar en la cabeza del señor Vladimir Putin y desde luego en VisualPolitik no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que la oposición bielorrusa conseguirá derrocar a Lukashenko? ¿Puede ser este el inicio de la democracia en Bielorrusia? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y no olvidéis visitar Megaprojects, nuestro nuevo canal de YouTube en el que hablamos de los proyectos de ingeniería más grandes de la historia de la humanidad. Le hemos puesto un montón de cariño y esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.